En esta sesión vamos a estudiar el principio de funcionamiento de los diodos Zener y revisar las especificaciones que nos ofrecen los fabricantes para estos dispositivos. El diodo Zener es un dispositivo de juntura PN diseñado para operar tanto en la región directa, donde su relación corriente-voltaje es similar a la de otros diodos, como en la región inversa, en la zona de ruptura o breakdown, donde puede aumentar la corriente inversa que circula por el dispositivo dentro de las especificaciones indicadas por los fabricantes. Las características importantes de la zona de ruptura o breakdown de los diodos Zener son las siguientes. El primer punto es la corriente IZK. Es la corriente mínima que debe circular por el dispositivo para considerar que ha entrado en la zona de ruptura. El segundo punto corresponde al par de valores IZ-BZ, con el que el fabricante caracteriza un dispositivo en particular. El tercer punto, IZM, es la máxima corriente que puede circular por el dispositivo cuando está en la zona de ruptura, ya que si la corriente aumenta por encima de ese valor, el dispositivo puede dañarse por exceso de disipación de potencia. Como podemos observar, la variación del voltaje del Zener para toda la curva comprendida entre IZK e IZM es muy pequeña, lo que convierte a este dispositivo en un elemento importante para regular el voltaje sobre una carga específica, como veremos más adelante. En esta lámina vemos de nuevo la característica corriente-voltaje del diodo Zener, acompañada del símbolo del Zener y el modelo que vamos a utilizar para este dispositivo, el cual incluye una fuente de voltaje BZ0 y una resistencia RZ. La resistencia RZ es la pendiente de la recta en el punto identificado como Q en la característica corriente-voltaje del dispositivo. Se determina la variación de corriente desde el punto Q a la corriente IZM y la variación de voltaje correspondiente a estos puntos, y se calcula RZ como la variación de voltaje sobre la variación de corriente. El fabricante especifica este valor entre las características del Zener. El voltaje BZ0 es la prolongación de la recta que pasa por el punto Q con pendiente RZ y corta el eje horizontal de voltaje, precisamente en BZ0. Este parámetro lo vamos a calcular a partir de las especificaciones que nos da el fabricante. Veamos ahora un resumen de los parámetros del diodo Zener. El parámetro BZ0 es la fuente de voltaje en el modelo del Zener. El parámetro formado por la pareja de valores BZK e IZK. El fabricante especifica un valor de voltaje del Zener identificado como voltaje de rodilla, BZK, para el cual le corresponde la corriente IZK. El parámetro BZ y ZT. El fabricante especifica un voltaje de Zener donde el dispositivo ya está operativo en la región de Zener para una corriente dada IZT. Los valores BZ y ZT definen el punto Q en la gráfica. El parámetro RZ es la resistencia dinámica o resistencia incremental del Zener en el punto de operación Q. Se cumple que la variación de voltaje es igual a RZ por la variación de corriente. El parámetro PZ máximo. El fabricante especifica la potencia máxima que determina la corriente máxima que puede circular por el dispositivo. Si BZ0 es el punto en el cual la línea recta definida por 1 sobre RZ intersecta el eje horizontal, el Zener se puede modelar como una fuente de voltaje BZ0 en serie con una resistencia RZ. Entonces se cumplirá la ecuación que para todo punto el voltaje BZ es igual al voltaje BZ0 más RZ por IZ. Aquí tenemos la primera hoja de las especificaciones de los diodos Zener presentadas por el fabricante, donde podemos ver los valores máximos absolutos y las características eléctricas. Analicemos estas especificaciones en detalle. Los valores máximos absolutos que especifica el fabricante son la disipación de potencia y la temperatura tanto de la juntura como de almacenamiento. PD es la potencia máxima que puede disipar el Zener. En este caso es de 1 vatio.
El dispositivo debe operarse por lo menos 20% por debajo de este valor, y si somos conservadores usamos a veces 30 y hasta 40% por debajo de dicho valor. Esta disipación de potencia debe reducirse por el valor indicado a partir de la temperatura especificada. Observen que el fabricante indica the rate above 50 grados centígrados. Esto es, para temperaturas superiores a 50 grados centígrados, debe reducirse la disipación de potencia usando el parámetro indicado en la tabla, que es 6,67 milivatios por grado centígrado. Entonces, si queremos trabajar con este dispositivo a una temperatura de 60 grados centígrados, es decir, 10 grados por encima de la indicada en la tabla, el valor de potencia que puede disipar como máximo va a estar dada por la expresión 1 vatio menos 10 grados centígrados que multiplica a 6,67 milivatios por grado centígrado, lo cual nos da 0,99 vatios. En cuanto al rango de temperatura de operación y almacenamiento, el fabricante especifica el rango de menos 65 a 200 grados centígrados para ambos casos. En la tabla de características eléctricas, el fabricante incluye una serie de diodos Zener identificados con los números de la primera columna. Con respecto al voltaje Vz a una corriente IZ dada, para cada dispositivo el fabricante especifica el voltaje Vz mínimo, el voltaje medio o típico y el voltaje máximo. Cuando necesitamos un Zener para una aplicación específica, lo seleccionamos en base a su valor de Vz medio. Así, por ejemplo, si queremos un Zener que mantenga entre sus terminales un voltaje de 3,6 voltios, seleccionamos el segundo dispositivo de la tabla, el 1N4729A. En cuanto a la resistencia dinámica, el fabricante especifica el valor de este parámetro, identificando la columna como ZZ para la corriente y Z. Como podemos observar, los valores de la resistencia dinámica están en el orden de los 8, 9 o 10 ohmios. En la siguiente columna, el fabricante especifica la resistencia dinámica en el punto de la rodilla, identificándolo como ZZK para la corriente y ZK. Y a continuación coloca el valor de la corriente de rodilla y ZK para el cual se ha realizado esta medición. Vemos que los valores de ZZK son mucho mayores que los de ZZ, ya que están en el orden de los 400 o 500 ohmios. En las dos últimas columnas, el fabricante especifica la corriente de fuga IR, cuyo valor está entre 10 y 100 microamperios, medida a un valor de voltaje inverso V sub R, para el cual el Zener todavía no ha entrado en la zona de ruptura y que para todos los casos presentados en esta lámina es de 1 voltio. En esta sesión hemos analizado el principio de funcionamiento de los diodos Zener, específicamente cuando estos dispositivos están polarizados en inverso y entran en la zona de ruptura, como podemos observar en la característica corriente-voltaje. Hemos revisado las especificaciones que nos ofrecen los fabricantes para estos dispositivos, lo que nos va a permitir seleccionar el dispositivo adecuado para cada aplicación. Y hemos analizado el modelo lineal del dispositivo, el cual incluye la fuente de voltaje Vz0 y la resistencia dinámica Rz, que utilizaremos en los circuitos donde estén incluidos estos dispositivos para poder calcular los correspondientes voltajes y corrientes.